Igualmente, esta sí la profecía que el Señor hizo de un Salvador en Génesis capítulo 3, el verso 15. Hemos venido diciendo, según esas escrituras, que Israel, la nación de Israel, tiene promesas de parte de Dios, que Dios ha de cumplirle en su tiempo. En su tiempo. Amén. Y que habiéndose ido la iglesia de la tierra, porque ya, solo para recordar, la iglesia se fue desde el capítulo 4. Amén. Acabo de acordarme aquí, o más bien informarles, ustedes no han visto a David hoy, ¿verdad? ¿Alguien sabe algo de David? ¿Sería que vino el Señor y se lo llevó a él solo? No, David está predicando en una iglesia hoy, en escuela dominical. Está en la iglesia de Santa Catalina o Visión de Colombia, algunos lo conocen como Visión de Colombia. Ese barrio se llama, tiene otro nombre viejo. No, tiene un nombre, bueno, lo conocen más por otro nombre. Estuvimos con David hace 8 días en una reunión con todos los pastores de aquí del sector, y estuvimos 3 horas de escatología. Amén. Y estábamos analizando todo esto, y entonces es bueno que nos ubiquemos porque hay desconocimiento en esto. Es bueno que nos ubiquemos en la profecía. Israel tiene promesa de Dios desde Génesis. Amén. Capítulo 12, cuando Dios le hace el llamado a Abraham, que lo saca de la tierra de Ur, de los caldeos, y le da la promesa. A partir de ahí Dios comienza un trato exclusivo con Abraham y su descendencia solo en Isaac. Porque acuérdense que Abraham tuvo otro hijo que se llamó Ismael. Los 2 muchachos, cada uno por su lado, tuvieron 12 hijos. Cada uno, 12 hijos tuvo Ismael, 12 hijos por el lado de Isaac. Tremendo, ¿verdad? De los 2 se dijo que 12 muchachos, 12 hombres saldrían de sus lomos, y que esos muchachos harían pueblos fuertes como en realidad lo son, porque no solamente es fuerte el pueblo de Israel, sino que también es fuerte el pueblo descendiente de Ismael. Pero entonces hay un problema entre ellos dos. Ellos se convirtieron en enemigos a muerte. Los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael se convirtieron en enemigos a muerte, y de alguna manera yo les hallo razón. Porque ¿cómo es posible que mi hermano, siendo hijo de mi papá, herede más que yo? Ni siquiera más, le dieron todo a él. Pues es hijo de mi papá, yo también soy hijo de mi papá. Lo único que no tenemos es la misma mamá, pero el papá sí es igual. Entonces, debieran haberle, por ley natural, civil, por ley de tierras, se tenía que haber heredado igual, pero al Señor le plació que fuera así. El Señor dijo: no heredará el hijo de la libre con el hijo de la esclava. Y el Señor se le antojó así, es que el Señor es así, hermano. Ahí nace entonces el conflicto judío-palestino. Ahí nace entonces el problema que hay para el pueblo de Israel, y todas las guerras y las batallas que usted haya querido tienen que ver con eso. Tienen que ver con ese problema de que Agar e Ismael hayan tenido que irse de la casa de su señor Abraham sin herencia. Ustedes recuerdan que cuando Sara ya, porque Sara pues de alguna manera la embarró, porque le dio permiso al viejo de sinvergüenciar con Agar. Amén. Porque acuérdense que no es que Abraham fuera pati alegre, es que Agar le dijo que,
Sara le dijo, pues viejito como yo, no le puedo dar un hijo, hágale ahí a la chacha, porque ¿qué hacemos? Usted necesita descendencia. ¿Ven? Y en realidad la cultura y la ley lo permitía y no se inculpaba de pecado. Porque estamos antes del Sinaí. Amén. Aunque antes del Sinaí ya estaba la ley, pero no estaba promulgada y entonces no se ejecutaba. Abraham entonces toma a Agar, queda embarazada, nace Ismael. Pero cuando Sara ya tiene su hijo, entonces empieza a haber conflicto entre ellos dos, problemas. Ahora Sara se da cuenta que ha cometido un error y le pide a Abraham que por favor hay que echar la muchacha. Abraham entonces vuelve y le hace caso a su señora, le empaca la maleta a Agar, le empaca la maleta a Isaac y los despide. A Ismael los despide. Recuerden que Agar e Ismael caminaron unos buenos kilómetros por el desierto. Caminaron hasta que se les agotó el agua que llevaban, se les agotó. El muchacho tuvo hambre y sed. Y Agar entonces, el muchacho se tenía que morir. No es posible sobrevivir en pleno desierto sin comida. Y ella cogió el muchacho y lo llevó allá lejos para no verlo morir. Amén. Y ella se quedó lejos para morirse ella y el muchacho, pero que ella no se diera cuenta de la agonía del muchacho. Pero estando Agar en esa decisión, amén, palabra de Jehová vino y se presentó el ángel de Jehová. Aleluya. Se presentó el ángel de Jehová, habló con Agar y le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás ahí desconsolada? Y ella le dice: se ha acabado la provisión y nos tenemos que dejar morir, y por eso he puesto el muchacho allá, para no ver la agonía, para no sentir el dolor que se siente ver morir el hijo. Pero él entonces viene ahí la palabra, la promesa, la profecía, y le dice: no, señora, yo tengo propósitos con su hijo. Dicho de otra manera, escúcheme esto, porque es que a veces a esto uno tiene que ponerle mucho cuidado, porque a veces uno no entiende por qué Dios hace las cosas, y hay cosas de Dios que son casi como ilógicas. Dicho de otra manera, quien le ha puesto todo el tiempo el chuzo al pueblo y quien ha puesto esa partecita de agonía ahí que lo esté chuzando es el mismo Dios. Amén. El mismo. Entonces le dice: no, señora, mire ahí, ve ahí. Y Agar volteó a mirar y ahí había una fuente. No la había visto. Porque las cosas solo se ven por revelación de Dios. Cuando las cosas son de Dios, se ven por revelación. Amén. Por eso usted no se preocupe cuando usted le habla y le habla a la gente y no entiende, déjelo que por revelación entenderá tarde que temprano. Amén. Nosotros a veces nos desesperamos, pero es que le he dicho y le he dicho y le he dicho y no se arrepiente. Es que las cosas de Dios solo se entienden por revelación de Dios y se ven cuando Él las muestra. Agar estaba ahí del lado del pozo y no lo había visto. Solo lo vio cuando vino palabra de Jehová y le dijo: levántate, dale de beber al muchacho. ¿Y de dónde? Mira el pozo ahí. Amén. Y le dijo: del lomo de ese muchacho saldrán 12 príncipes que van a ser grandes y que van a llenar la tierra y que van a tener muchísima descendencia. Amén. Créalo usted o no lo crea, eso también son promesas de Dios. Para hacerle la vida imposible al otro, pero amén, son cosas de Dios que uno a veces
ni las entiende ni se mate tratando de entenderlas, porque ¿quién entenderá lo profundo de Dios? ¿Quién le dirá a él, qué haces? Señor había podido decir, bueno, voy a quitarle aquí el clavo a esta gente, dejémoslos que se mueran de hambre y listo. Y Agar había pasado a la historia, e Ismael también, pero ahí están. Ahí está el pueblo árabe, ahí está chuzándole cada día a Israel. Pero entonces ya aquí Zacarías capítulo 12, 13, 14, viene entonces la definitiva liberación del pueblo de Israel. Por eso decía, en el capítulo que estamos leyendo, capítulo 12, el verso 10, escúcheme, versículo clave, el eje para entender Apocalipsis 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. ¿Le suena esa palabra gracia? ¿Le suena? Gracia. ¿Por gracia? ¿Por gracia? Nadie se salva por la ley. Si hay aquí algún adventista, Dios lo bendiga, pero le toca que se convierta. Señor, si es que el mismo pueblo de Israel, que fue a quien se le promulgó y se le dio la ley, no se va a salvar por ley, se va a salvar por gracia. Ellos mismos, que son los guardadores de la ley, porque la ley no se dio sino para ellos, no para nosotros. Por eso yo como chicharrón de 5 escalas, de 40 escalas, me comí uno en Medellín el otro día. Amén. Porque a mí la Biblia con respecto al marrano no me dice nada. Me dice, todo lo que Dios limpió es productivo para comer, y con la oración se santifica el alimento, así que hágale a lo que quiera, mijo. Amén. Vea, yo por eso no voy donde los médicos, porque los médicos son las personas que peor le llevan la contraria a Dios. Vea, usted va donde un médico hoy y le dice, mijito, no tome tinto, no tome Coca-Cola, no tome colombiana, no tome limonada, no tome chocolate, no coma carne, no coma pollo, no coma marrano. ¿Y entonces qué va a comer, hermano? ¿Ah? Y entonces le dan una receta de habichuela, repollo, zanahoria y una cosa. Y usted se pone a tragar de eso, y a los días va donde otro médico, todo abutagado, ya ya le dicen es menudencias, porque ya es solo huesos. Amén. Y el médico le dice, ¿y cuál es su dieta? ¿Cuál es su alimentación? Le dice, no, yo te comento habichuelas, repollo, zanahoria, chuguas, cuguios y toda esa vaina, porque el otro doctor me dijo, no, está mal, usted puede comer esto. Y entonces ellos lo vuelven loco a uno. Entonces, ¿sabe qué yo hago? Yo oro. Cada vez que me sirven una frijolada con oreja de marrano así, yo oro. Amén. Y me han servido frijoles con garra, aguacate, huevo y leche, y no me ha pasado nada, hermano, porque yo oro, hermano. Aleluya. Diga gloria a Dios. Es que yo tengo que creerle a la palabra. Obvio que yo no estoy diciendo que tenemos que demandarnos, no, tenemos que cuidarnos. Somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarnos. Si usted se come los mismos frijoles con garra a las 12 de la noche, ¿cierto? Pues va a tener su problema. Pero si usted se los come al almuerzo, cuando todavía hay actividad física, cuando usted todavía tiene que levantar el bulto de papa, cuando usted todavía tiene que hacer 20 carreras en el taxi, cuando usted todavía tiene que subir 10 veces las escaleras, cuando usted todavía tiene que desarrollar 5 exámenes en la universidad, hermano, ore y pídale al Señor que ese alimento bendiga su vida física, hermano, y será tan sano como yo. Barrigón pero sano. Amén. Claro. Estamos. ¿Por qué llegamos aquí a la comida? ¿Por qué llegamos aquí?
Porque usted y yo tenemos que aprender a creerle a Dios y a su palabra. Aunque nos parezca chueco el pensamiento. Amén. Aunque pareciera que Dios no tiene razón, Él la tiene absolutamente toda. Y cuando uno no le entiende a Dios cosas, no se mata entendiéndolo. Simplemente dígale: Señor, si tú lo dices, así es. Entonces, señor adventista, si usted cree que dejando de comer marrano, ahora ya no toman ni chocolate ni café, las dos bebidas más ricas que el Señor ha dejado. Mire, una pucha de chocolate así bien espumoso, con una arepa de las que hace mi mamá delgadita, así de grande. Amén. Con quesito migado y un poquitico de sal. Bendito y alabado. Aleluya. ¿O no? Hermano, un chicharrón de 20 escalas así de largo, bien crocantico, hermano, con unos patacones fritos, plátano verde asado machacao, hermano. Si el Señor lo dejó ahí es porque Él sabía que sería de bendición para mi vida física. Claro, si usted come chicharrón todos los días, pues eso ya es otra cosa. ¿Ya? Si todos los días se mete usted un chicharrón así de grande y fuera de eso 1 metro de longaniza y fuera de eso 5 pezuñas de marrano, pues obviamente que el colesterol se le va a volar. Pero si usted lo hace moderadamente y en oración. Amén. Si imagínese si en oración estoy autorizado hasta beber cosas mortíferas. Obviamente no se va a ir a tomar el matarratón que tiene allá en la casa en el nombre del Señor. Amén. No, pues es cuando alguien quiso atentar en contra del pueblo, cuando alguien quiso hacer algo. Y a muchos hermanos, a muchos pastores les han servido cosas mortíferas, bebidas dañinas, pero el hermano ha dicho: santifico esto en el nombre de Jesús. Yo personalmente conozco el testimonio de un pastor que una bruja, la peor bruja del pueblo, que hay hartas, amén, le dio, y eso no se demoraba sino 30, 40 minutos para que el hombre estirara la pata. El pastor se tomó el veneno, pasó un día, pasó 2 y el hombre. Y a los 2 días la señora fue la que se empezó a hinchar. Y a los 3 días la bruja estaba muerta. Porque mi Biblia lo dice. Amén. Mi Biblia lo dice. A mí el diablo me puede desear mal, pero todo el mal que él me desea a mí. Amén. Como yo estoy metido en un escudo cilíndrico. Amén. Como yo estoy metido en un escudo cilíndrico, entonces por detrás y por delante, dice David, me rodeaste. ¿Qué indica eso? Que todo lo que el diablo tire contra mí rebota. Por eso a mí me da mucha tristeza cuando los hermanos dicen: hay poder en Jesús, hermano, me están haciendo rezos. Hermano, encontré tierra del cementerio en la puerta de mi casa, hay poder en Jesús para que me ayude a hacer un recito ahí, una oracioncita. Hermano, y anoche bajó una araña negra por la pared. Hermano, y se me murió la mata de sábila. Pues usted no es menos ni más que Regina 11, hermano. A usted le falta es arrepentirse, hermano. Ninguna maldición proferida en contra tuya tendrá efecto, dice la Biblia. Ninguna. ¿Está conmigo? Entonces volvemos al texto. Y derramaré sobre la casa de Israel, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia,
no desgracia, de gracia. Porque repito, todo el que quiera salvarse, escúcheme, todo el que quiera salvarse, solo hay un método salvífico y se llama: por gracia sois salvos. Así que es una torpeza creer que hoy yo me salvo guardando un sábado o un domingo o un lunes o un martes. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Dios me regala a mí la salvación. Amén. Entonces la salvación no hay que comprarla, no hay que adquirirla, no hay que conseguirla, no hay que subir, no hay que bajar. La salvación es un regalo de Dios. Escúcheme, este espíritu de gracia va a ser derramado ¿en dónde? En la casa de David. ¿Y cuál es la casa de David? Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué es? La capital de Israel. Así que estamos hablando de Israel. Derramaré espíritu de gracia y de oración. ¿Oyó eso? Y de oración. Y escuche esto glorioso. Y mirarán a mí. Mirarán a mí, dice el Señor. Aleluya, a quien traspasaron. ¿Lo ubica en alguna escena de la historia eso? Mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? Ese traspasaron implica el acto vicario de Jesús en la cruz del Calvario. Porque era el pueblo judío enardecido el que gritó en la casa, en la ventana de Pilato, en la ventana de los gobernantes del pueblo: crucifíquenlo. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el unigénito. Entre nuestra cultura, el hijo mayor sí tiene alguna importancia, pero no como la tenía para ellos allá. Para ellos allá el hijo mayor, hermano, era casi una deidad, casi un dios. Por eso fue que el castigo que ablandó, que aflojó, que hizo que definitivamente fue la muerte de los primogénitos en Egipto. Amén. El Señor le mandó las moscas y consiguieron matamoscas, y ahí salió el Baigón y el Ray, toda esa vaina, y Faraón las combatió, y la de plagas, y entonces consiguieron aplastarranas y todo eso, y la de piojo, y entonces salió lo que vende el hermano de Voz a los Olivos. Amén. ¿Sí? Y el hombre le sacó la contra a cada plaga que Dios le mandó, pero entonces el Señor dijo: bueno, está bien, entonces vamos a tocarlos en donde les duele. Y se murió el primogénito de la casa, pero también se murió el primogénito de la vaca y de la bestia y de la oveja y de todo el primogénito. Aleluya. Y ahí sí que hacer. Nuestro Dios definitivamente, hermano, está fuera de combate. Amén. En aquel día habrá gran llanto. ¿En dónde? En Jerusalén, como el llanto de Adranimón en el valle del Megido. Y la tierra lamentará cada linaje por su parte. Y pasamos aquí entonces al verso 3 del 14, y dice: después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Mire que aquí Israel ya ha tomado una decisión, porque acuérdense que la mujer está embarazada, está encinta. ¿Ya? La mujer de Apocalipsis capítulo 12 está encinta, pero no solamente está embarazada, sino que ya está en los días del alumbramiento, porque dice ahí que tiene dolores de parto. O sea, está a punto de dar a luz. Esos dolores del alumbramiento implica lo que le va a costar al pueblo de Israel confesar que Jesucristo es Dios manifestado en carne.
En realidad a nosotros, ¿qué nos costó? Dejar la cerveza, dejar el cigarrillo, dejar la moda, el baile, los que bailaban. A otros nos ha costado creer. Yo, gracias a Dios, pues como no estuve allá, pues creí y listo. Pero a ellos sí les va a costar dolores de parto. Yo no sé qué será eso, pero lo que yo he oído es que eso duele mucho. Amén. Porque cada vez que Dios ha querido dramatizar y decir algo que duele, siempre lo compara con los dolores de parto. Y debe haber aquí alguna mujer que me diga que eso duele mucho. Todas cobardes. Aleluya. Amén. A Israel le va a doler. ¿Pero por qué le va a doler? Porque Israel endureció su corazón. A ellos no les tenía que haber dolido ni les tenía que haber costado tanto. Porque ese a lo suyo vino. Hermano, esa era la salvación más grande y más fácil de recibir. A lo suyo vino. Es que mire, a nosotros nos tocó creer por fe. Creo que es el mayor esfuerzo que hemos tenido que hacer. Porque es que no es fácil creer en lo que no se ve. De pronto ese es el mayor esfuerzo intelectual que tenemos que hacer, creer por fe. No hemos visto nada, nos han contado y hemos experimentado sí su gracia y su misericordia, pero es que a ellos la salvación estaba en persona. La persona del Señor Jesucristo caminó con ellos, comió con ellos. A Pedro y a los discípulos les asó pescado. Amén. La salvación estaba por ahí, andaba la salvación con ellos, entre ellos, y les hizo todos los milagros que quisieron. Esa era la salvación más dulce y más grata y más fácil de creer y de aceptar, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por esa dureza de corazón es que ahora les va a costar dolores, porque no lo aceptaron allá, ahora les toca aquí. Pero con angustia, porque no tienen nada más, sino 200 millones de soldados armados hasta las cachas para quitárselos de encima. ¿Ah? Pero aquí viene la ayuda divina. Aquí es donde yo admiro mucho a mi Dios todas las veces. Dice, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Escuche esto. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Este Asal, yo no sé, los que han de pronto leído un tantito números levíticos, cuando se presentaban las ofrendas, se acuerda que habían dos machos cabríos que se ofrecían. El uno se sacrificaba y otro se llevaba hasta por allá, hasta el desierto, y se entregaba a Asal o a Asael. Es lo mismo que estamos hablando aquí, allá a esa distancia. Por allá, en esa misma distancia, es donde vamos a encontrar un poquitico más adelante, ya en el mismo capítulo 12, vamos a encontrar un pueblito llamado Petra. Amén. En el corazón del desierto, allá bien al fondo, en el corazón del desierto, Dios ya tiene un lugar listo para la mitad de la ciudad, porque mire aquí, la hermana Livia de Castellano me preguntaba el otro día, ¿qué tanta gente o cuál es el porcentaje de gente que se salva? Mire la respuesta aquí, 14:2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén,
Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad, ese irá en cautiverio, se perderá. Ese irá en cautiverio y se perderá. Mas el resto del pueblo no será cortado. Ok. Aquí estamos también definiendo otra problemática que tenemos. Pablo dice, y luego todo Israel. Amén. Luego todo Israel será salvo. Entonces hay predicadores que toman ese todo Israel será salvo de esa manera, totalmente literal, y aplican entonces que todo Israel se va a salvar. No, señor. Acordémonos del texto que esto se predicó fue allá donde ellos, no aquí sino allá donde ellos, se predicó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces esa expresión, todo Israel será salvo, no, señor, todo el que creyere. ¿Estamos? Todo el que creyere. Porque ya hemos dicho hasta la saciedad, el método salvífico para Israel será el mismo nuestro, el mismo. Ellos tienen que creer que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ellos tienen que creer que el que murió en la cruz del Calvario, que era su paisano, el hombre de su tierra, que nació en Belén de Judea, es el Salvador del mundo. Cuando ellos crean eso, el que crea eso será salvo. ¿Está conmigo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ese porcentaje miti es para Israel, ¿cierto? Porque los gentiles es todo el. Sí, los gentiles ya están salvos ahí hace rato. Ahora, la mitad y la mitad, tampoco vamos a decir que son 6 millones y que 3 se salvaron y se condenaron. Realmente esa mitad se está refiriendo a un remanente, a un grupo de gente. ¿Ya? Todas las épocas, en todos los tiempos, Dios se ha reservado un remanente. En el tiempo de Noé, ¿cuántos? ¿Cuántos? 8. En el tiempo de Elías, ¿cuántos? 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 En el tiempo de Elías, ¿cuántos? ¿Cuántos? 8,000. 8,000. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Cuántos? 7,000. 7,000. Acuérdense que el 7 tiene que ver mucho con esto de Dios. Elías dijo, solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Porque los demás todos se corrompieron. Y el Señor le dijo, Señor, me he reservado un remanente. Hay 7,000 que no han doblado rodilla. En Babilonia, ¿cuántos? 4. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Seguro? ¿Están seguros? ¿Están seguros? El rey preguntó, ¿a cuántos echaron en el horno? Entonces, ¿cuántos? Escúcheme. ¿A cuántos echaron ustedes al horno? Y fue el rey el que dijo, pero yo veo 4. Pero entonces, ¿cuántos permanecieron como palmera ante el edicto del rey? 3. 3. No 4, porque 4 fue los que vio
el rey, pero el cuarto era el mismo. El cuarto era el mismo Dios. Así que él no tenía que guardar ningún testimonio. Los tres fueron los que permitieron: Sadrat, Mesach y Abednego. Amén. ¿Listo? Así que todos los tiempos Dios se ha reservado un remanente. Aquí, acuérdense que en el capítulo 7 ya hay un remanente, los 144,000 sellados, que es una mentira del diablo a través de los testigos de Jehová, que dicen que son los únicos salvos que van a haber. Esos 144,000 sellados son exclusivamente judíos, que serán los evangelistas del tiempo de la salvación de Israel. Ellos evangelizarán su propia nación. Amén. Pero ya aquí en el capítulo 12, los 144,000 se dan en el 14, en el 7, en el 12 es cuando Israel se convierte. Aquí vamos a titular este capítulo como la conversión de Israel. ¿A quién? A Cristo. Creo que con eso ya les definí el capítulo. El capítulo 12 habla de la conversión de Israel a Cristo. Dijimos que cuando la Biblia en el léxico escatológico habla de mujer, entonces tiene dos figuras definidas: o es una iglesia o es una nación. ¿Ya? O es una iglesia o es una nación. En este caso es una nación. En este caso es una nación. ¿En qué caso es una iglesia? Cuando el Señor habla en el capítulo 25 de Mateo: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahí no está refiriéndose a dos naciones, sino a dos iglesias. ¿Cuáles dos iglesias? La de él y la otra. Amén. Que no hay sino dos iglesias, aunque el mundo esté plagado de religión y hayan iglesias en todas partes. Amén. Desde arriba que se ve bien, el Señor solo ve dos: la de él. Por eso dice: una será tomada y la otra será dejada. Amén. Alabe al Señor por eso, hermano. Aleluya. ¿En qué caso una mujer en religión? Capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, la mujer escarlata. Esa mujer ahí representa un sistema político, religioso y económico, pero el fuerte es religión. Amén. Entonces, cuando habla de mujer, habla o de iglesia o de nación. En este caso está hablando de una nación que está embarazada y que decide creer que Jesucristo, el de la cruz del Calvario, es el Salvador del mundo. Lo concibe y lo confiesa, que es lo que Israel no ha podido hacer. Ellos no han podido confesar que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero ellos en un determinado momento van a decir: creemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y entonces aquí Zacarías toma fuerza, aleluya. Pondré espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron. Mire esa profecía tremenda de Zacarías. Ya el Señor se da por traspasado, pero todavía estamos en Zacarías, 400 años antes de Mateo. Amén. Porque Dios es exacto, hermano. Dios es exacto en su palabra, y por eso un día la palabra del Señor se expresó de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Una alabanza al Señor. ¿Vamos bien? ¿Listo? Creo que ya el próximo domingo, si me dejan predicar, amén, porque Johncito estará que se predica, no sé, él es el líder de la República. Si me dejan predicar, creo que el domingo dejamos el capítulo 12 listo. Amén.
porque hemos hablado bastante, aunque de Israel hay muchísimo, hermano, que hablar. Pero como nos interesa es la parte netamente escatológica con respecto al capítulo 12, entonces ya hemos definido que la mujer del capítulo 12 se llama Israel. ¿Que por qué está embarazada? Porque está tomando una decisión definitiva para su salvación, y es que ellos están empezando a creer que el Señor que mataron allá atrás hace 2000 y tantos años, ese paisano que hacía milagros y sanidades, a ese a quien Juan mandó a preguntar, díganos si usted es o esperamos a otro, a ese que le puso los dedos al ciego, a ese que le sanó la mano seca al hombre que tenía enferma su mano, a ese que le dijo al político de 38 años, haga su lecho y camine, a ese que le dijo a los 10 leprosos, vayan y sánense, y a ese que le dijo, lávese en el estanque de Bethesda, ese, nuestro paisano, el milagrero, ese es nuestro Salvador. Amén. Y el llanto que hay aquí tiene dos connotaciones, porque les va a doler mucho haber hecho lo que hicieron con él. Amén. Les va a doler mucho lo que hicieron con él, pero les va a doler mucho esa decisión, porque esa decisión les representa a ellos, oiga eso, destruirán la ciudad, violarán las mujeres, a los niños los estrellarán. Acábese de leer bien el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo, y se dará cuenta usted todo lo que va a suceder. Se va a repetir parte de la invasión de Tito en el año 70, se va a repetir parte de lo que Antíoco Epifanes hizo antes de Cristo, que se cree que es el tipo que más se acerca, es casi la fotocopia del anticristo. Dice que la sangre llegó a subir hasta el freno de los caballos. Aquí Zacarías en el capítulo 14 dice que a la gente para esa época se le va a deshacer la lengua en la boca. Aleluya. Y va a haber dolor y angustia y agonía. Pero al fin y al cabo habrá un producto. ¿Sabe cuál? Un Israel salvo. Un Israel salvo, listo para pasar a una cosa que se llama milenio, en donde usted y yo obviamente también vamos a estar. Amén. En donde usted y yo obviamente también vamos a estar. El milenio por eso no será antes de la conversión de Israel, tiene que ser después, porque la promesa de un rey permanente en el trono de David se dará a través de que Israel crea el evangelio del reino. Escuche, el evangelio del reino. Amén. El evangelio del reino, que es lo que comenzó a predicar Jesucristo. Por eso les dijo, arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino. Ellos no entendieron esa palabra nunca. A ellos se les olvidó una promesa hecha atrás, el reino. Así que ellos tienen que creer en el evangelio del reino para que ese evangelio les devuelva el trono de David, en donde se sentará ni nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Escúcheme, a usted le hubiera gustado ver a Jesucristo como lo vieron los discípulos, como lo vio la nación. ¿Sí le gustaría verlo? Listo, fácil. ¿Sabe qué tiene que hacer? Entrar al milenio. En el milenio vamos a tener un Cristo de carne y hueso, pero además Rey de Reyes, no durmiendo en la pesebrera,
no diciendo lo que tuvo que decir: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos en donde pongan sus polluelos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ese día Él será el Rey de Reyes. ¡Aleluya! Para que se cumpla lo que Pablo dice, le veremos talito como Él es, talito así como Él es. Y usted lo va a poder ir a saludar: mi Rey, buenos días, Dios lo bendiga. Amén. Ok. Así que, teniendo esta esperanza bienaventurada, el que la tiene en Él se purifica así como Él es puro, para que cuando suene la final trompeta, la oigamos. Porque solo el que la oiga, profesión a chorro, saldrá para arriba, hermano. El que no la oiga se quedará ahí anclado, así haya pagado diezmos 50 años en esta iglesia, pero si no oye la trompeta, ahí queda ahí, y no le devolvemos los diezmos. Aleluya. Uno condenado habiendo pagado diezmos 50 años, no, eso es mucha desgracia, hermano. ¿Sabe qué tiene que hacer? Aparte de pagar diezmos y dar ofrendas, ser fiel. Que permanezca esa cintilla en oro aquí en su frontal: santidad a Jehová. Amén. Bueno, prepárese porque Cristo viene pronto. Yo comienzo esta semana creyendo que el Señor viene. Usted. Yo comienzo esta semana creyendo que el Señor puede venir esta semana. No tengo ni la más mínima ilusión en la escuela dominical del domingo. Por mí que el Señor venga ya. Aleluya. 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 Mi esperanza está puesta en Él. Y para eso me estoy preparando, para irme con Jesús. ¿Alguien se quiere ir con Él? Lo único que me duele es las personas que ya queremos tanto aquí en esta iglesia, que ya vienen días, meses y algunos ya hasta años viniendo a esta iglesia, pero que no han querido decidir por salvación. Pero les tengo una buena noticia: hoy pudiera ser. Si usted decide salvarse hoy, hermano, está por dentro. ¿A alguien le gustaría tomar su decisión hoy? Yo no lo estoy asustando, no. Si usted quiere quedarse ahí, quédese ahí, es problema suyo. No, yo le estoy brindando una oportunidad porque sé que la hay una oportunidad de gracia. Pondré espíritu de gracia. Yo le oro a mi Dios y le pido que en esta mañana le ponga espíritu de gracia a alguien en el corazón. Y que aunque haya muchas cosas que todavía no entiendas, no importa, el Señor se las va a hacer entender aquí. Yo quiero orar por alguien que se quiera salvar hoy. Véngase para acá. Esto es para valientes, hermanos. Véngase para acá. Sálvese ahora. Sálvese en el nombre de Jesús. Alguien más que venga. Queremos orar por usted. Alguien que esté arriba, desplácese desde allá. Véngase, échese la caminadita hasta aquí. Aleluya. 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 Véngase por favor, sálvese ahora. Ayúdele a venir, hermano, ayúdele a llegar. Oh, aleluya. Oh, aleluya.